Ok, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar acá. ¿Estamos? ¿Sí? Minutos, por favor. Bueno, ahora sí. Bien, buenas noches a todos. Como ustedes pueden darse cuenta, soy chileno, perdón, es parte de mi idioma. Así que si por favor sienten que estoy hablando muy rápido o sienten que de repente hay algo que no lo entienden, háganme una seña, yo lo voy a entender y voy a tratar de mejorarlo un poco más, ¿ya? Bueno, mi nombre es Rubén Soto, al igual que Miklos, al igual que muchos de los que están acá, soy arquitecto y represento a Graphisoft para toda Latinoamérica y especialmente dentro de lo que es el área de servicios profesionales para todos nuestros clientes que migran desde BIM hacia BIM de ArchiCAD o bien desde una plataforma 2D hacia BIM también, en este caso. Lo primero que quiero decirles es hola. Han pasado 2 años y medio desde que no nos hemos visto. Han pasado prácticamente 2 años y medio en que nuestra realidad cambió completamente, en la cual eventualmente cambió nuestra forma de trabajar, cambió nuestra forma de comunicarnos y cambió eventualmente nuestra forma de producir información. Esto fue llevando a una maduración eventualmente en todos nosotros, en la mía, en la de ustedes también, y en este caso también en Graphisoft. ¿Por qué? Con Graphisoft eventualmente vamos a generar un cambio. Cuando nosotros, y de hecho Miklos habló antes cuando dijo el futuro es ahora, y fue una de las premisas que hace 2 años y medio también la comentamos, hay que pensar un poco que toda esta vida ha ido cambiando, ¿ya? Y también vamos madurando, también vamos pasando nuestras edades, ya tengo más de 40, así que creo que es bastante. Pero en todo caso, el factor del cambio es este. ¿Qué hacemos? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo pasar de una plataforma 2D tradicional hacia una plataforma en la cual estamos hablando básicamente de BIM? ¿Qué es BIM? Yo sé que muchos de ustedes saben lo que es BIM, ¿ok? Pero cuando tomamos esa pastilla roja, como en el ejemplo de Matrix, ¿ok? Nos damos cuenta de que BIM realmente es simplemente la generación constructiva y virtual de un edificio, la cual eventualmente lo que estamos haciendo no es la producción de un plano, sino que estamos construyendo virtualmente y como resultado me da una cuantificación, una planimetría, una sección, una elevación, etc. O sea, no necesariamente estamos generando un lindo modelo 3D, sino que estamos generando información. Curiosamente la I de BIM. Por ende, hablamos siempre de la evolución, hablamos siempre de la madurez. Y en este caso, desde que fue un joven mozuelo cuando conocí la primera versión de ArchiCAD y me transformé en eso último que se encuentra ahí abajo, fuimos madurando, fuimos avanzando, fuimos pasando etapas por etapas. Y yo creo que a ustedes también les pasó lo mismo. Pasar, por ejemplo, de una versión a otra y también pasar de un proyecto a otro. Imagínense, yo antes no trabajaba en ArchiCAD, no trabajaba en Graphisoft, pero sí también tuve que verme involucrado en varios proyectos en los cuales ustedes fueron también evolucionando. El desarrollo de una casa, el desarrollo a lo mejor de su proyecto de título o su proyecto final, como dije, una casa o proyectos comerciales o proyectos hospitalarios, etc. En otras palabras, estamos generando una evolución, estamos generando un cambio y por ende estamos generando información para futuras generaciones. Cuando me refiero en este punto, quiero que se fijen en lo siguiente. Cada clic que se hace en ArchiCAD también tiene un significado, de la misma manera como nosotros lo hacemos. Por ejemplo, si nos vamos ahora a las opciones de muro cortina y generamos un pequeño código dentro del muro cortina, a lo mejor algunos lo sabían, aparece eso. Aparece un pequeño recuerdo del equipo de programación de Graphisoft. De acuerdo, es un Tetris. Qué interesante. El tema es que cada clic que ustedes hacen tiene un sentido, tiene una evolución, tiene un paso, ¿ok? Y en este caso, de este Tetris generado por el equipo de programación, nos recuerda eso, somos personas. Y eventualmente el software va a funcionar en la medida de nuestros requerimientos. El software no me va a decir lo que yo quiero hacer. Nosotros le decimos al software lo que queremos. Por ende, vamos a cambiar acá, han sido no solamente 2 años y medio, en Graphisoft han sido 40 años. ¿40 años de qué? Uy, qué fuerte, perdón. Como tengo voz de pito también suena muy fuerte, así que... ¿40 años de qué? Estamos pensando de que en 1982 nace lo que nosotros concebimos, en este caso, como ArchiCAD 1.0, o mejor conocido como Radar CH. ¿Okay? Ese fue nuestro primer ArchiCAD generado, 1982. Muy posiblemente alguno de ustedes, yo todavía no llegaba a la universidad a todo esto, era niño, bien,
dibujaban a mano, Rapidograph. Después conocieron el AutoCAD y dijeron, wow, esto es blow of my mind. Entonces empezaron a procesar información en 2D. ¿Ok? Pero estamos hablando de que ese concepto de 1982, que además, si nos vamos más atrás, nace desde 1974, cuando una persona, no sé si a lo mejor usted les va a decir, si me acuerdo, Charles Eastman, ¿le suena? Charles Eastman fue el primer precursor que habló de lo que nosotros conocemos ahora como BIM y que sentó las bases de esto, a nivel eventualmente teórico. Pero fue Graphisoft quien en el año 82 generó la primera plataforma BIM, como mostró Miklos, que después en el 84 se asoció con Steve Jobs y así sucesivamente. Entonces, estamos hablando de que existe eventualmente una madurez. Y ojo, fíjense, en el año 84, Graphisoft habló de Virtual Building, o edificio virtual, que curiosamente después cambió a BIM, Building Information Modeling, y que después de la pandemia, en el 2019-2020, se volvió a hablar de Virtual Building. Bueno, como ahí pueden ver también, estamos hablando de una evolución, estamos hablando de un cambio, estamos hablando de que siempre, en todas las versiones, está marcado precisamente esa madurez, de la misma manera que nosotros. Del mismo punto, y como Miklos también mostró, y no voy a adentrarme mucho en ese punto, ¿ya? O a lo mejor un poco sí, como pueden ver, Graphisoft también va evolucionando, también va avanzando, creciendo, pero no lo hace solo, no es por capricho, sino que escucha a nuestros clientes, los escuchamos a ustedes. Todas las mejoras que están puestas en este roadmap son generadas por ustedes. Todas las necesidades que se fueron generando son eventualmente necesidades que fueron creándose. Hay ejemplos, por ejemplo, que vamos a ver ahora de Brasil, de Alemania, que eventualmente son mejoras que fueron solicitadas. Y por ende, este roadmap o esta carretera de información ha estado siempre en todas las versiones. No voy a mostrar todas las versiones, pero sí voy a mostrar por lo menos las de los últimos 4 años, que va desde ArchiCAD 26 hasta eventualmente ArchiCAD 23. Si se dan cuenta, todas las líneas que son de diseño, visualización, colaboración y documentación siguen esa misma línea. Diseño. Vamos a partir por la primera parte, el diseño. Como ustedes saben, eventualmente el diseño, y vamos a ver ahí, vamos a recordar un poco este roadmap de diseño, ustedes saben lo que es diseño para nosotros. Para nosotros los arquitectos, ¿qué básicamente qué es? Mejores proyectos, proyectos más lindos. Ojo, estamos hablando de que siempre han habido proyectos bonitos o proyectos importantes o relevantes en la historia, sin necesidad de conocer BIM. Pero, como ustedes pueden ver, la herramienta siempre está de la mano en el caso de nuestros usuarios, como por ejemplo en estos casos de Perú o en este caso también que ocurrió en Chile. Si se dan cuenta, para los usuarios que conocen ArchiCAD, estas imágenes que están ahí no están al azar. De hecho, estas imágenes están cada vez cuando uno instala ArchiCAD y aparecen las imágenes de los eventuales proyectos o casos de éxito. También aparecen ejemplos latinos, así que hay que estar muy orgullosos de ello. Por ende, también, no solamente de diseño y arquitectura vive el hombre, sino que también en cuanto a la gestión de la información. Y en este caso, lo que ustedes pueden ver ahí es una de las mejoras que hubo en este caso en ArchiCAD 23, ¿okay? Que fue la comparación de modelos. La gracia de la comparación de modelos es que antes trabajábamos con una versión final, final, esta sí, final, por favor que esta sea la versión final. El problema es que, ¿cómo lo comparábamos? ¿A través de un PDF, inserción de PDFs, o incluso a través de transposición de planta? Con la nueva, no con la nueva, pero sí con la comparación de modelos que generó ArchiCAD y que eventualmente va mejorando en cuanto a su rendimiento, ahora podemos tener 2 modelos virtuales, en este caso ya sea IFC, o PLN, o PLA, o incluso archivos RBT, y podemos transposicionarlos. Y podemos revisarlos de manera gráfica cuáles han sido los cambios de estos elementos. No solamente en 3D, sino que también en planta. Vuelvo a insistir, mejores flujos de trabajo significa mejor rendimiento para mi empresa y mejor optimización para mis proyectos. Otra de las cosas que también estamos viendo ahora, ahí sí, tengo aquí una pillería por acá, ¿okay? Es la mejoración eventualmente de la navegación. Siempre decimos, mientras más grande el proyecto, es más complicado de dominarlo, es más difícil de tomarlo, es más difícil de poder navegar o seleccionar un elemento, cambiar una ventana y encontrar ese elemento. En ArchiCAD, en los listados se podía ver eventualmente un elemento seleccionando un muro, por ejemplo, dentro del listado y pedir que se viera en 2D y en 3D.
O en otras plataformas, tengo una vista en planta y tengo que tener abierta una vista también en 3D para seleccionar el elemento y saber cuál era. En este caso, como ustedes pueden ver en este pequeño video, ahí sí, lo que vamos a hacer es seleccionar un gabinete, en este caso el gabinete de extinción. Eventualmente podemos seleccionar la opción y poder visualizarla inmediatamente en la planta en 2D. ¿Qué significa eso? Que no solamente me va a indicar el gabinete, sino que me va a indicar en qué planta está modelada, en qué lugar se encuentra. Esta visualización puede ser de 2D a 3D o de 3D a 2D. Vuelvo a insistir, mejoramos el proceso. La otra mejora que en este caso vamos a ver en este caso han sido lo que había Miklos comentado, la modelación de MEP. Si bien la modelación de MEP siempre estuvo integrada dentro de ArchiCAD de una manera separada y que después se integró ya en la versión 23 también, la gracia de estas opciones es que no solamente dejamos de lado a otras especialidades, sino que también las integramos. Puede ser eventualmente de que el especialista de MEP, sanitario, clima, etcétera, genere su información en CAD y nosotros la podemos meter dentro de un entorno que se llama worksheets o hojas de trabajo, para no colocar mi modelo y encima un DWG que me va a molestar y que eventualmente es suciedad dentro de mi flujo de trabajo. Con las worksheets, o en este caso las hojas de trabajo, lo que yo voy a poder hacer es tener un ambiente más limpio para poder levantar esta información en 3D. ¿Ya? La gracia que tiene además es que podemos integrar directamente archivos de RBT dentro, en este caso, del flujo de ArchiCAD, que eventualmente al momento de seleccionarlos los va a identificar como elementos de MEP. No va a ser simplemente un elemento o una masita que eventualmente, o un objeto que eventualmente va a molestar, sino que también los va a reconocer como elementos de MEP. La gracia de eso es que eventualmente, sí, se me pasó una, pero no importa. Eventualmente, con la mejora de esto, es que después vamos a poder comunicarnos con otras herramientas. Por ejemplo, los chaff, o vanos, o pasadas, o huecos, no sé cómo les dicen acá. ¿Vanos? Ok, excelente, gracias. Con los vanos, ArchiCAD había generado un nuevo sistema de vanos. De acuerdo, uno puede hacer un hoyito o puede hacer una abertura con la herramienta de losa. El problema es que cuando nosotros generábamos de manera manual estos vanos, no podían ser cuantificables, no podían ser identificables y eventualmente no podíamos saber en cuántos lugares iba variando ese vano. Con esta nueva opción, con las pasadas, en la versión anterior, ahora existe la opción de tener un vano, el cual puede ser cuantificado, identificado y además listado dentro de una plantilla de cuantificación. La gracia ahora es que con la versión 26 ahora existe la posibilidad de que sea multipoligonal. ¿Qué significa eso? Que no solamente va a ser un elemento rectangular o un elemento circular, sino que además va a poder reemplazar directamente la forma, que en este caso puede ser, ya sea para un elemento en planta o un muro, o eventualmente ir cambiándolo o ir sumando mayores elementos. Por ende, todos estos elementos más encima van a ser cuantificados y más encima van a ser identificados en planta y eventualmente en un elemento 3D durante todos los pisos. De la misma manera, una de las cosas que cuando generamos un vano, generamos una apertura, estas caras eventualmente podríamos saber cuánto de superficie tienen. Por ende, una de las mejores que tiene es precisamente nuevas sobreescrituras de superficie dentro de las caras de las aperturas. Una de las cosas que también nos gusta hablar mucho de Graphisoft es que tenemos posibilidades inmesurables de generación de objetos de librería. En otras plataformas, eventualmente, yo tengo un objeto, que puede ser un sofá, una puerta, etc. Pero para poder generar una pequeña diferencia de esta, tengo que duplicar la familia y eventualmente cambiar el otro parámetro, porque si eventualmente yo tomo esa familia, la duplico o hago una copia y cambio, por ejemplo, una pata, todas las familias que tienen ese mismo elemento me la cambian. En este caso, ArchiCAD reconoce los elementos, a pesar de que sean copias, como elementos independientes. Con lo cual, ¿qué significa? Que, por ejemplo, acá puedo tener mayores opciones de un objeto, tengo mayores opciones de poder modificar. No importa si sean elementos copia o no. Cada elemento en sí, ya sea una copia o un elemento nuevo, tiene un ID totalmente independiente uno de otro. Por ende, este concepto de que la familia se duplica y tengo que generar otra familia para cambiar, por ejemplo, el color o una textura, ya no corre acá. De la misma manera, esa misma visualización puede ser traspasada, por ejemplo, en un corte o sección o en un alzado o elevación, simplemente a través de una sobreescritura gráfica, muy simple de hacer. Bueno,
Otra de las mejoras que también siempre nos piden los clientes es que queremos más información, queremos más elementos. Bueno, en este caso les vamos a dar también en el gusto y volvimos a mejorar el catálogo de cocinas, que es una de las cosas que siempre los clientes piden. En este caso, en la mejora de las cocinas, vamos a poder ver que ahora tienen más opciones de poder visualizar tanto en 3D como en 2D, o en este caso en alzados, ya sea, por ejemplo, manillas, terminaciones de eventualmente cada cajonera, o incluso la proyección tanto en 3D como en 2D de las aperturas. Si bien esto a lo mejor puede decir, ok, ¿y esto qué tiene de nuevo? Imagínense que esto de entregarle información a una persona es valiosa. De la misma manera, como habíamos dicho, ArchiCAD no solamente se queda ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los usuarios de Revit que dice, ok, me cambio a ArchiCAD, pero ¿qué pasa con todo mi esfuerzo de generación de familias? No hay problema. ArchiCAD las puede tomar y las puede incluir dentro de su catálogo de bibliotecas y las reconoce como objetos de biblioteca de ArchiCAD. Todo el esfuerzo que ustedes gastaron en hacer parámetro y parámetro, parámetros de esa familia, ahora eventualmente las puede reconocer. Otra de las cosas que también había dicho Miklos es que ahora vamos a tener contenido exclusivo de fabricantes, así que mayor amplitud de objetos de librería tendremos. Aún así, todavía hay más. Siempre nos gusta generar nuestros propios objetos, siempre nos gusta generar nuestros propios elementos de biblioteca. En este caso, tenemos varias opciones para la generación de estos elementos. Uno de estos es Library Part Maker, que antes estaba como un elemento de CCA o un elemento complemento de ArchiCAD, pero ahora para los usuarios de Forward está incorporado dentro ya de la versión de ArchiCAD 26. La gracia en este caso, de Library Part Maker es la que nosotros ahora podemos modelar de manera mucho más sencilla y de manera más gráfica, no con tanta programación GDL, ¿ok? Cualquier objeto, simplemente nos preocupamos de modelarlo en 3D, ver en diferentes, en este caso, vistas, ya sea Coarse, Minimum and Fine para aquellos que son de Revit, o medio, bajo y alto para eventualmente el rendimiento de visualización, y luego se guarda como un objeto de biblioteca de ArchiCAD y después lo podemos utilizar cuantas veces queramos. Lo otro, si aún queremos un poco más y queremos más parametrización y queremos más información, está la opción siempre de Páramo. Páramo es una extensión que tiene en este caso Graphisoft o ArchiCAD, en la cual eventualmente podemos generar programación GDL más fácil y más simple de ver. ¿Cómo funciona? Igual que Rhino Grasshopper, a través de pequeños comandos, tanto de alturas, anchuras, etc., y las vamos conectando unas con otras. Vuelvo a insistir, más facilidad para poder generar nuestro propio contenido. A ver, vamos a echar un poco más atrás. Ahí sí. Esta es una característica nueva de ArchiCAD 26. Y en esta estamos muy contentos y de hecho para mí como arquitecto me va a servir un montón. Cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto, ya sea un hospital, ya sea una escuela o ya sea incluso un edificio de departamentos o cualquier tipo de proyectos, mientras más grande, más complejidad y más información vamos a generar. Por ejemplo, más cantidad de capas, más cantidad de superficies, más cantidad de atributos, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que cuando aquellas personas, por ejemplo los BIM managers, quieren administrar o quieren revisar el modelo, no sabemos de repente dónde se encuentran catalogadas las cosas porque hay mucha información. En este caso, lo que vamos a agregar ahora es la posibilidad de generar un administrador de atributos mucho más mejorada. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, en este caso, como ustedes pueden ver acá, ahí sí, nos vamos a preocupar de buscar ciertos elementos. Podemos buscarlo a través de capas o cualquier elemento de atributos y, por ejemplo, colocar muros. Y vamos a buscar en este caso todas las capas de muro. Aquellos elementos que sean exclusivamente de muros, que lo podemos buscar de manera visual o de manera del organizador, los vamos a poder adjuntar y tomar y guardar dentro de esa carpeta o dentro de esa carpeta contenedora. Por ende, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con superficies, ya sea de concreto, podemos guardarla dentro de una carpeta de concreto y es más fácil de revisar. Por ende, vuelvo a insistir, a lo mejor, wow, ¿cuál es el punto? Mayor organización de nuestros proyectos, mayor administración de la información que generamos. De la misma manera, también buscar información. En la medida en que nosotros vamos generando esto, va a ser también más y más información. En este caso, como ustedes pueden ver acá, ahora está la opción de buscador. Por ejemplo, queremos buscar un detalle. Simplemente tenemos que buscar en el buscador la palabra detalle o cualquier palabra. De hecho, no es necesario escribir toda la palabra. Y ArchiCAD va a identificar todo lo referente a esas palabras. De esa manera, se pueden identificar,
podemos ver cuáles son los detalles y eventualmente poder organizar la información de mejor manera. Eso es, en parte, en diseño. Ahora recién nos vamos a meter a visualización. Una de las cosas que siempre hablamos de visualización, y ahí podemos ver en los 4 últimos años, ¿ok?, cómo también la visualización ha ido mejorando. No solamente con el motor interno que tiene ArchiCAD para hacer render, que es Maxon Redshift, sino que también con otro tipo de conexiones. Primero vamos a encontrarnos directamente con ArchiCAD, ¿ok?, así que nos vamos a meter directamente ahí. Uno de esos es la capacidad de texturas y superficies en secciones y alzados. A nosotros nos gusta generar cortes y alzados, proyectar sombras, colocar el arbolito, colocar elementos, pero siempre lo vamos a ver en un momento en que queremos más información. En este caso, y ojo, en esta demostración solamente se muestra como una capa de trama, pero no es solamente la trama, podemos optar para colocar la textura de cada superficie que fue mapeado, que fue generada en ArchiCAD, y podemos colocar la textura real del elemento. ¿Para qué? Para mostrar de mejor manera cada proyecto, especialmente pensado en proyectos de concurso o en presentaciones. Lo otro también es que también siempre han habido, en este caso, y hemos mejorado en este caso, las opciones de sobreescrituras gráficas, con la cual eventualmente las nuevas sobreescrituras gráficas van a ser mejor identificadas y eventualmente mejor administradas, ¿ok? Ok, ahora vamos directamente a la visualización, pero en renderizado, que nos gusta de repente mucho y que a veces nos consume mucho tiempo. Habíamos hablado de que ArchiCAD tiene un motor interno que es Maxon Redshift, el cual eventualmente la generación ha ido mejorando bastante en cuanto a la renderización y en tiempo de generación de modelos dentro de la misma plataforma de ArchiCAD. Sin embargo, desde la versión 23 tuvo una conexión directa con lo que era Twinmotion. Twinmotion, ¿cuántos jugamos videojuegos, no? Ya, yo juego también, así que estamos bien. Ok, Twinmotion es una extensión de Epic Games, la cual está pensada para el alto rendimiento de renderizados, ¿ok? Y le voy a hacer clic ahora para que lo vean. En la versión 2019 y en la versión 2020 fue mejorando esta visualización, en la cual, con un par de simples clics y en menos de 5 minutos, para aquellos que ocupan Twinmotion, pueden decir que es verdad, con menos de 5 minutos uno puede lograr un render o una animación de este tipo, en la cual eventualmente requiere de una buena máquina, entre comillas, pero eventualmente se generan buenos renders en este caso. Sin embargo, ahora tenemos un nuevo aliado, y en este caso es Enscape. La gracia de Enscape es que, además de la conexión que tiene ArchiCAD con Twinmotion, la posibilidad ahora de tener, por ejemplo, en este caso, a mano izquierda, Enscape, al revés. A mano izquierda está ArchiCAD y a mano derecha está Enscape. La gracia de esto es que es automático el cambio, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que puedo tener funcionando las dos máquinas, o en este caso los dos software, y funcionan de manera paralela. Por ejemplo, en esta imagen, como pueden ver, hay un árbol en Enscape, que ese árbol viene desde el software de Enscape, pero también lo reconoce ArchiCAD, que es este volumen que aparece de color rojo. Con lo cual, eventualmente, ustedes ya pueden tomar mejores decisiones y alivianar considerablemente el peso de los archivos. ¿Cuántas veces nosotros dentro de nuestros proyectos colocamos una cama, un velador, un vaso, una lámpara u objetos que a veces pesan mucho? En este caso, por ejemplo, con Enscape, ahora podemos colocar esos elementos de biblioteca, generar el render y automáticamente en ArchiCAD de color rojo aparece el elemento que se pasó de Enscape. Existe esa ahora vinculación que es mucho más rápida de generar renders. Por ende, también hay otra opción que es nueva también dentro de ArchiCAD, que es la mejora de los catálogos de superficies, que en este caso, pensado para el motor de renderizado interno de ArchiCAD, se mejoró el catálogo de superficies, ahora a un nivel más de alta definición, ¿ok? Con lo cual, eventualmente, ahora podemos tener un monitor de 4K o un monitor incluso de más alta resolución y se va a ver no tan pixelada la imagen, por ende va a mejorar suficiente la calidad de imagen en los renderizados y de las texturas, en este caso de ArchiCAD. Miklos había hablado sobre Vmex y habló algo sobre las sombras y las texturas. Vmex es una plataforma que puede estar dentro de mi iPad, dentro de mi teléfono o incluso desde una página, en este caso como una página web, en la cual no solamente estamos mostrando el modelo en 3D, sino que también estamos vinculando información 3D con lo que nosotros generamos de información 2D. Con lo cual, los planos y el modelo siempre van a estar vinculados.
¿Para qué nos sirve esto? Para mostrarlo frente a un cliente, para mostrarlo frente a un concurso, o etc. En este caso, vamos a hacer clic ahí, vamos a ver este siguiente ejemplo. Siempre hablamos de los pesos de los archivos, que muchas veces se quedan pegados y etc. En este caso, como ustedes pueden ver, esta captura de pantalla que fue sacada desde un iPad, se puede ver cómo se puede jugar, en este caso con la sombra, como dijo Miklos, en el estudio de sombras, totalmente de manera real, y también con el detallismo que se genera en este caso con los elementos que se modelaron en ArchiCAD. Si se dan cuenta, esta ópera o este proyecto, precisamente en cualquier lugar hubiese pesado mucho, pero en caso de que si tienen un iPad o un smartphone, pueden llevarlo sin ningún problema. Y si se dieron cuenta, el movimiento es bastante suave. Bien, colaboración. Pasamos a la otra etapa. En colaboración, ahí vemos de nuevo el roadmap, así que ahí vamos a hacer un pequeño repaso sobre las mejoras que se han hecho hasta el momento. Habíamos hablado dentro de las opciones de colaboración, y Miklos comentó esto sobre Bing Cloud. ¿Qué es Bing Cloud? ¿De dónde viene Bing Cloud? ¿Qué es Teamwork? ¿Qué es Bing Cloud? Bien, Bing Cloud es una solución que tiene en este caso Graphisoft, que es una especie de nube, imagínenselo como una nube virtual, en la cual eventualmente podemos trabajar nuestro archivo de ArchiCAD, que se conecta a Teamwork, como un trabajo colaborativo, un archivo, varias personas pueden trabajar al mismo tiempo, y eventualmente ese archivo sube a esta nube. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder colaborar con otras personas de otros países o eventualmente dentro de mi misma organización. La gracia ahora es que este Bing Cloud se amplió un poco más y ahora es un CDE, un Common Data Environment o un entorno común de datos. Con lo cual, no solamente ahora alberga elementos de, en este caso, de archivos de ArchiCAD, sino que también dentro del entorno de Bing Cloud puede albergar incluso archivos de documentos, archivos PDF, archivos JPG, archivos IFC y archivos de Revit también. Así que no hay problema. Dentro del roadmap, que también está pensado a futuro, la conexión, como dijo Miklos, con 360 va a ser directa. Entonces vamos a poder importar archivos de 360 dentro de Bing Cloud para poder visualizar. Y además hay otra novedad que la puedo contar, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, existe la posibilidad también, que va a venir a futuro, de que tenga Bing Cloud integrado un visualizador de archivos IFC. Entonces, el sistema de este CDE va aumentando y va aumentando. ¿Para qué? Mejor productividad. ¿Ok? Esa es la gracia. Bueno, dentro de Teamwork, este archivo colaborativo, que para aquellos que todavía les cuesta un poco, pensemos lo siguiente. El arquitecto genera un archivo, el ingeniero genera otro archivo, el sanitario genera otro archivo y así, etc. La gracia también, o incluso un arquitecto coloca muros, otro arquitecto coloca puertas y así. Imagínense todo esto si tuviéramos la posibilidad de tener un solo archivo y que todos puedan trabajar de manera virtual dentro de ese archivo. Revit lo tiene, se llama Work Sharing, ¿ok? Pero el problema es que cuando ustedes envían los cambios, se carga automáticamente todo el archivo de nuevo desde cero. En el caso de Teamwork, de ArchiCAD, lo que pasa es que no solamente se va a cargar el archivo entero, solo va a enviar aquellos cambios que ustedes generaron. Si ustedes modificaron un muro, envían el cambio y solo se va a modificar el muro y se va a cargar solamente ese elemento. No va a cargar todo el archivo desde cero. ¿Qué significa eso? Que pueden tener una red Wi-Fi, una red LAN o incluso a veces me puedo conectar con el teléfono y puedo eventualmente cargar los archivos que se han cambiado dentro de este archivo que todos podemos colaborar y trabajar. La gracia de esto es que también existe un control de cambios. ¿Qué significa esto? Y veámoslo de la siguiente manera. El arquitecto selecciona en este caso los elementos de vigas, ¿ok? Que eventualmente va a generar en este caso un issue o va a generar en este caso un comentario, el cual va a decir, por favor, quiero que revisen estos elementos. Estos archivos, como ustedes pueden darse cuenta, se pueden guardar directamente como una vista o una vista en planta y eventualmente después se puede guardar como un archivo BCF o Bing Collab Format. La gracia de ese elemento es que puede ser llevado, por ejemplo, hacia otra plataforma, ya sea un Autodesk Revit o un Tecla que también soporte BCF, y de esa manera pueden ver esos mismos issues dentro de la otra plataforma. De esa manera genera el cambio, envía esos cambios dentro de un archivo IFC de referencia y eventualmente esos cambios se van a poder reflejar y vamos a poder colaborar de mejor manera. De la misma manera, como dice, archivos BCF y registros de incidencia y colaboración mucho más certera y mucho más práctica. Recuerden, me encantaría de que todos ustedes trabajaran en ArchiCAD, pero ese concepto de un anillo gobierna a todos
¿ya? No somos de esa manera. Ustedes tienen que elegir como profesionales la mejor herramienta para satisfacer sus necesidades. Si ustedes trabajan en Revit y les da buen resultado, excelente, y yo los felicito. Yo también trabajo en Revit, así que no tengo problema. Pero eso nos va a ser impedimento para que tú y yo podamos colaborar. Tenemos que colaborar. ¿Y para qué? Para eventualmente lograr mejores proyectos y así tener mejor trabajo, obvio. Pero en este caso, el punto es que no nos centremos solamente en una solución, concentrémonos en ampliar el abanico, ¿ok? Bueno, también dentro, en este caso de ArchiCAD, podemos también tomar esos elementos, como les dije anteriormente, y poder generarlos y enviarlos como archivo PDF, ¿ok? Me había adelantado un poco, spoiler alert. Pero bueno, ahí está. Eventualmente esos cambios se pueden aceptar de acuerdo a lo que se informó y eventualmente después se generan los cambios generados en estos issues, los cuales pueden dejarlos abiertos o cerrados o colocarle el grado de urgencia, si es más urgente, menos urgente o etc. Ahora bien, no solamente de arquitectura vive el hombre, y a pesar de que en ArchiCAD se dijo que es un software de arquitectos para arquitectos, el concepto es un poco más amplio. Se dice que es un software de arquitectos para arquitectos eventualmente porque su flujo de trabajo es más intuitivo, en el cual no estoy cegado solamente a lo que el software me entrega. Como les dije en un principio, yo le digo al software qué hacer. Por ende, yo puedo también modificar algunos aspectos del software. Para eso también, y en este caso, para no salirme tanto de ese tema, también incorporamos otras disciplinas. Ya lo vimos con MEP y en este caso incorporamos también al ingeniero. En este caso, existe el modelo analítico estructural integrado. ¿Qué significa eso? Significa que ahora puedo tener mi modelo de arquitectura, el cual puedo cambiar el perfil de trabajo a un perfil de ingeniería estructural y pedir en este caso la visualización de ese mismo modelo de arquitectura dentro de ArchiCAD en un modelo de análisis estructural, o SAM. De esa manera se puede después guardar ese archivo. Por ejemplo, si fuera externo, puedo guardar ese archivo como un archivo IFC para que lo abra el ingeniero y genere sus cálculos. O bien, integrar al ingeniero dentro del flujo de trabajo de ArchiCAD y él pueda tomar las decisiones, especialmente sobre el tema de cargas vivas. Por lo mismo, y ahí dice también, existen las nuevas opciones de gestión de cargas vivas en ArchiCAD. Con lo cual, en este caso, por ejemplo, se puede generar un mejor trabajo analítico estructural. Veamos el siguiente ejemplo. Ahí tengo la visualización del elemento de SAM dentro de ArchiCAD, el cual, si se dan cuenta, hay unos pequeños triángulos abajo que son eventualmente elementos soportantes o de cargas. Ahora, con la nueva mejora, podemos utilizar las zonas o los rooms generados en este caso y poder clasificarlos y poder mapearlos dentro, en este caso, de un elemento estructural. ¿Para qué? Para determinar, por ejemplo, si alguna habitación en exclusividad necesita más requerimiento de carga o menos requerimiento de carga para, en este caso, el cálculo en ingeniero estructural. Otra de las cosas que también siempre hablamos es cuando nosotros colaboramos con otras personas. Y en este caso hay que definir siempre el punto X, Y, Z de los proyectos. Si no, voy a tener proyectos que no van a estar coordinados ni unidos unos con otros. En este caso, el punto topográfico también ha sido una mejora que también va a ser más aplicada. Por ejemplo, vamos a ver en este caso el siguiente ejemplo. Tenemos eventualmente varias unidades, las cuales están determinadas por ese punto de norte que aparece ahí como XYZ 0,0,0. Al momento de cambiar mi punto o mi punto nativo o mi survey point a otro ángulo, a otra dirección, eventualmente todas esas cotas de ubicación van a variar y van a cambiar. La otra gracia que tiene es que también pueden ser listadas. ¿Ya? De esa manera tengo un mayor control y también tengo una mayor gestión en el momento de colaborar con otras personas. Otra de las mejoras, en este caso directamente con el IFC, ¿okay?, es que ahora muchas veces nosotros generamos este sándwich. Ustedes saben que aparece el muro, modelamos el muro, pero también el muro tiene terminaciones, tiene una capa de volcanista, tiene una capa de estructura metálica o estructura de madera, etcétera, 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 que en ArchiCAD se llama compuesto. Al momento de generar ese elemento en un archivo IFC y seleccionamos ese archivo como entidad IFC, me va a aparecer solamente el dato, ¿okay?, del muro, no de cada componente o no de cada materialidad. Eventualmente los usuarios más avanzados en ArchiCAD sabían cómo poder bypassear esta información y poder hacer que ese sándwich, al momento de seleccionarlo dentro del archivo IFC, me diera los datos de los materiales, pero era una vuelta que había que dar. En este caso, se hizo para todos, simplemente con la opción de un clic.
ahora podemos tomar todo ese compuesto de muro y puede ser identificado en cuanto a sus propiedades YFC, también como compuestos y también como materiales. Por ende, podemos entregar además mayores propiedades dentro de cada entidad modelada como un archivo YFC. Bien, documentación. En documentación también tenemos, eventualmente ya pueden ver, varias mejoras que también fueron tomadas de esta roadmap. Una, eventualmente, es las propiedades de componentes. Todos los elementos de ArchiCAD, eventualmente, al momento de clasificarlos, por ejemplo, un muro, o peras, manzanas con manzanas, eventualmente tenían una categoría de propiedades, que van, por ejemplo, desde el ID del elemento hasta, por ejemplo, podría pasar hasta resistencia al fuego o resistencia acústica, etcétera, 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 que son propiedades que se van agregando a cada entidad. En este caso, la precisión, en este caso para las nuevas propiedades de mapeo, son un poco más altas. ¿Qué significa eso? Significa, ¿qué significa esto? Significa que ahora podemos administrar mejor propiedades, podemos crear mejores propiedades y mejor clasificación de entidades. ¿Ok? Entendiendo un poco el tema de las clasificaciones de las entidades, ArchiCAD trabaja con clasificación de entidades desde la versión 20, más o menos, si mal no recuerdo, y ahora en la otra plataforma recién en este año se incorporaron las clasificaciones. Pero es solamente para que sepan. Otra opción que hay, ArchiCAD desde muy tempranamente y desde hace mucho tiempo podía importar a su flujo de trabajo archivos PDF, archivos de imagen y archivos CAD. En este caso, nosotros teníamos esa opción hace muchas versiones atrás, incluso antes de que yo lo ocupaba, de poder importar archivos PDF. La gracia ahora es que, en este caso, se puede incorporar mayores PDFs. ¿Qué significa eso? Que antes, en vez de colocar un PDF, después otro PDF y ahora otro PDF, ahora podemos hacer una selección de todo el legajo, por ejemplo, de algún manual o eventualmente de algún archivo más grande de PDF. Con lo cual, eventualmente, ustedes pueden seleccionar aquellos que les estimen convenientes agregar dentro del flujo de trabajo, en este caso dentro de una worksheet, y simplemente se adjuntan. La gracia de esto también que como son archivos PDF, son archivos vectoriales. Entonces, simplemente con un par de clics, estos archivos que son de PDF pueden pasar a ser líneas dentro del entorno de trabajo de ArchiCAD. O explotados, si ustedes lo quieren llamar. Otra de las mejores que también hay en cuanto a la documentación, y ya estamos terminando, así que paciencia, ¿ok? Es mejoras en el tema de los autotextos, ¿ya? Ustedes saben, y especialmente la gente de AutoCAD, de CAD, por decir el nombre, no es la intención, pero ese es el problema. Cuando hacemos las láminas, o hacemos las viñetas, o los cajetines, o... Vuelvo a preguntar, ¿cómo le dicen acá? Rótulos, gracias, ya. Viñetas, rótulos, es que agregamos mucha información. Y colocamos textos, y textos, y textos, y cuando tenemos una cantidad de 500 planos, tenemos que copiar y pegar esos textos. Pero cuando hay una modificación, hay que cambiar esa modificación 500 veces más. ¿Ok? En este caso, siempre existió en ArchiCAD la posibilidad de autotextos, que eventualmente se sacan de un cuadro de información y ustedes pueden colocar una vez ese texto y después puede ser llamado cuantas veces sea necesario. 500 veces, por ejemplo. La gracia es que después, si algún elemento, si algún dato se tiene que cambiar, simplemente nos vamos al autotexto, cambiamos el nombre o cambiamos eventualmente el nombre o el texto y automáticamente va a cambiar en todas las otras láminas 500 veces. La gracia de esto es que ahora, por ejemplo, si nos vamos dentro de las opciones de planos, vamos a poder ver que el autotexto siempre ha estado ahí, pero podemos agregar ahora mayor información, por ejemplo, el formato de la lámina de manera automática. De la misma manera, podemos colocar también el tamaño de esa lámina. Cada vez que nosotros cambiemos el formato, va a cambiar de manera automática, porque es inteligente en este caso el cambio del texto del elemento. Lo otro también que tenemos es que vamos a simplificar y vamos a mejorar eventualmente todas las que son los elementos o los datos de cota de nivel, por ejemplo. En este caso, estamos viendo acá esa cota que viene por defecto dentro de ArchiCAD, la cual podemos ahora agregar múltiples textos automáticos, que significa, por ejemplo, que en vez de que sea más 6,90, ahora podamos agregar información, por ejemplo, cuál es el nivel de piso terminado y cuál es el nivel de estructura terminada, o el NOG o el NPT, ¿okay? Que a veces siempre tenemos ese choque con los ingenieros.
De esa manera, simplemente con una cota de nivel, ahora podemos tener y administrar mejor esa información. Otra de las opciones que también es, y por ende yo les dije que escuchamos a los clientes, y en este caso es un caso de Alemania, ¿ya? Muchas veces nosotros modelamos con Model in Place, ¿cierto? Para aquellos que son de Revit, o formas, en este caso, o Morph, para los que son usuarios de ArchiCAD. La gracia de esto es que muchas veces cuando generamos estos Model in Place, o estos Morph, o estos elementos de masa, cuando nosotros los pasamos a un elemento de IFC o identificación como un IFC type, costaba mucho poder identificarlos y poder categorizarlos, ¿ok? En este caso, por ejemplo, se puede colocar el elemento modelado como masa dentro de una clasificación, por ejemplo, espacial o de zona, ¿okay? O espacio, y eventualmente va a poder ser categorizada como un IFC Space. Entonces nos va a quedar como un IFC Building Element Proxy, que básicamente es como una masita Play-Doh, para aquellos que conocen el sistema de IFC. Por ende, y ya con esto estamos casi terminando, cuando yo les dije que son 40 años, también son 40 razones. Como ustedes pueden ver ahí, y de hecho me di el tiempo y escribí 40 razones de ArchiCAD, ¿okay? Y podrían ser más, ¿okay? Pero en este caso son 40 años de evolución, 40 años de maduración dentro del software. No es que haya nacido en el año 2000, sino que piensen, del año 82 venimos haciendo precisamente lo mismo que ustedes están haciendo ahora. PIM. ¿Ok? Por último, por favor, les pido perdón y les pido por favor Open Mind en este caso. Open BIM, Open Mind. Lo que vamos a ver ahora ya no es para decir qué software es el mejor, pero siempre nos preguntan, ¿y cuál es el software mejor? Va a depender, vuelvo a insistir, de su flujo de trabajo. Si a ustedes les funciona, excelente, vayan por ello, pero soy de la idea de que tenemos que colaborar. Pero muchas veces preguntan cuál es el software mejor. De hecho, hace una semana atrás vi el video de un argentino, de Argentina, ¿okay? El cual mostraba cuál era el software mejor. En este caso, lo que les voy a mostrar a continuación, por favor, la gente que es de Revit no se sienta ofendida, pero quiero que vean esto, ¿okay? Es una comparativa que hicieron unos clientes que tenían ambas plataformas. E hicieron simplemente un rendimiento, no de cuál se veía mejor, no de cuál se veían mejores los proyectos, sino que hicieron un estudio de rendimiento en cuanto a la máquina. ¿Ok? Así que los voy a dejar aquí, les agradezco su tiempo y eventualmente después podemos ver y comentarlo después cuando estemos allá afuera en el cóctel. ¿Ok? Así que vamos para allá. En este caso se revisó con dos plataformas de con una plataforma de ArchiCAD y una plataforma de Revit, ¿ok? La versión es 2021 de Revit y si mal no recuerdo ArchiCAD 2021, creo que va por ahí. ¿Ok? En este caso, como ustedes pueden darse cuenta, se va a modelar simplemente ese elemento y después se va a ir duplicando ese elemento, ¿ya? Y así que se va a hacer un test de 1 a 32 copias, 64 a 1024 copias, de 2048 a 16.384 copias de ese mismo elemento. Como pueden ver ahí está el resultado de los tiempos. De 256 copias a 512. Resultado de 512 a 1024 copias.
2024 a 2048. Es la misma máquina, las mismas condiciones en cuanto a software. Es el mismo computador con ambos software corriendo en este caso, en una prueba y después en otra. ...2048 4096. Gracias, pero aquí me quedo callado ya, así que... Ahí pueden ver eso, ¿ya? Queda un poco más, ¿ya? Pero no me aplaudan de nuevo cuando me baje, así que... Gracias. Esos son los rendimientos en cuanto a los core. Si se dan cuenta, ArchiCAD ocupa todos los core dentro del núcleo y en este caso Revit ocupa solamente un tercio o incluso 2/3 del core. Bueno, en ese caso ya sigue la copia. Por eso le dije por favor, pero... Se va a hacer un segundo ejercicio en este caso, ¿ya? Se va a complejizar un poco más la modelación del elemento, van a colocar una forma un poco más compleja con ventanas y eventualmente con niveles, ¿ya? Y en este caso va a ser importación y exportación de archivos IFC. Por ende, ambos archivos IFC son importados, uno desde Revit y otro desde ArchiCAD y se van a pasar uno a otro. Ese es el tiempo que se demoraron ambas plataformas en importar el archivo IFC de uno y de otro lado. Vuelvo a insistir, no es el tema de cuál software es mejor, vuelvo a insistir, es el tema de cómo ustedes van a optimizar su tiempo, cuál les va a dar mejor resultado, ¿ya? Y si ustedes eligen otra marca o eligen no necesariamente la nuestra, no importa, colaboremos, trabajemos juntos, ¿ok? Ahora sí, me quedo callado, muchas gracias y sería todo.